Ya podemos empezar, ¿no? ¿Sí? Hola, Sí, doctora, sí, ¿se ve la pantalla? sí se ve, doctora. Sí. Bien. Entonces, el síndrome de distrés respiratoria aguda también tiene otras denominaciones, ¿no? Se llama el pulmón de Danang-Lang, pulmón de transfusión, pulmón postperfusión, pulmón de choque o pulmón húmedo traumático. También le denominan el pulmón blanco. ¿En qué consiste este síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? O de dificultad respiratoria aguda? Es un síndrome donde hay alteración de la permeabilidad e inflamación que se va a asociar a un cortejo de anormalidades clínicas, radiológicas y fisiológicas, que no pueden ser explicadas por la elevación de la presión en la aurícula izquierda o elevación en cuña pulmonar, aunque pueden coexistir con esta alteración. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ocurre en el síndrome de alteración, en el síndrome de dificultad respiratoria aguda? Una alteración en la permeabilidad. En este síndrome, el síndrome de distrés respiratorio agudo, se define como la respuesta inflamatoria en un grado severo del parénquima pulmonar frente a un proceso injuriante, que puede ser de origen infeccioso, no infeccioso, puede ser directa o indirecta, ¿no? Se describe como un trastorno caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda, hipoxémica, debido a que se presenta un edema pulmonar causado por aumento de la permeabilidad en la barrera alveolo capilar. La lesión aguda pulmonar en el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que va a ocurrir en la fisiopatología, va a presentar un colapso alveolar. Hay alteración en la permeabilidad, en el surfactante, alteración de la ventilación perfusión, BQ, que presenta hipoxemia, alteración en la distensibilidad, hay un edema pulmonar y en la capacidad residual funcional, que presenta hipertensión pulmonar, vasoconstricción, hipoxia, se presenta hipoxemia, hipercamia e hipertensión pulmonar. Pero un momento. Hablando de la fisiopatología de este distrés respiratorio agudo, también hay alteración en la mecánica pulmonar. La elastanza o distensibilidad de la pared torácica va a estar alterada. En el intercambio gaseoso también se presentan alteraciones, ¿no? La presión del CO2 está más relacionada a los cambios en el pulmón que la presión de oxígeno. Cuando hay fibrosis pulmonar va a aumentar la presión de CO2. Hemodinámicamente se presenta vasoconstricción pulmonar difusa, microtrombos, disrupción capilar, ¿no? Se presenta un compromiso extrapulmonar, el pulmón injuriado o lesionado sirve como un generador primario de disfunción multiorgánica, que es lo que se va a presentar en un distrés respiratorio agudo, una disfunción multiorgánica. Las fases que vamos a observar en el distrés respiratorio agudo, tenemos la fase exudativa, la fase proliferativa y la fase fibrótica. En la fase exudativa, vamos a ver un pulmón rígido, oscuro, con membranas hialinas, hay presencia de edema, infiltrado de neutrófilos, daño epitelial, daño endotelial y trombos en la vasculatura local. Ustedes pueden observar en esta radiografía y tomografía la fase exudativa, la fase aguda del distrés respiratorio agudo.
se visualiza mejor en la tomografía, ¿no? Se van a presentar microtrombos, hay un exudado que se va a presentar a nivel alveolar y ello va a originar una disfunción respiratoria. La segunda fase, la proliferativa, el pulmón es rígido, oscuro, hay disrupción en la barrera alveolo-capilar, presencia de edema, proliferación y disfunción de los neumocitos tipo 2, infiltrado de mioblastos y neutrófilos, se presenta colapso alveolar y ocupación por células y matriz, hay apoptosis epitelial y fibroproliferación, pérdida de capilares e hipertensión pulmonar. Y en la tercera fase del distrés respiratorio del agudo, la fase fibrótica, tenemos un pulmón duro, sumamente endurecido, que presenta fibrosis, infiltrado de macrófagos, linfocitos, degeneración de la arquitectura acinar, vasos tortuosos y degeneración severa en la mioíntima. Entonces recuerden ustedes las fases en el distrés respiratorio: exudativa, proliferativa y fibrótica. Esta es la radiografía en la fase fibrótica, o sea, se va organizando ese consolidado que se presentaba en la fase exudativa, se va organizando y va formando focos de fibrosis. ¿Qué criterios diagnósticos vamos a tener en cuanto al distrés respiratorio agudo? La presentación de este distrés es de presentación aguda y persistente. En el criterio oxigenatorio vamos a tener en cuenta el PAFI, que es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, menor o igual a 300 en lo que es lesión aguda de pulmón, y un PAFI menor o igual a 200 en el síndrome de distrés respiratorio. Este es el criterio oxigenatorio, nos valemos del PAFI. Ustedes van a tomar una gasometría arterial o un estudio de gases arteriales e inmediatamente buscan esta relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, ¿no? Si esta es menor de 200, nos orientamos a pensar en un distrés respiratorio agudo. El criterio radiológico, vamos a observar infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax. En el criterio de exclusión, tenemos que la presión capilar pulmonar es menor de 18. No evidencia clínica de elevación de la presión en la aurícula izquierda. En el diagnóstico clínico, nos basamos en que el distrés respiratorio tiene una presentación rápida dentro de 12 a 48 horas del evento predisponente. Las manifestaciones clínicas pueden variar. El paciente se muestra ansioso, disneico, agitado, presenta una marcada hipoxemia y disnea severa, incremento del trabajo respiratorio con el uso de los músculos respiratorios accesorios, ¿no? Un volumen tidal pequeño y la frecuencia respiratoria incrementada. En el AGA o en el dosaje, en el análisis de gases arteriales, inicialmente encontramos alcalosis respiratoria, tardíamente acidosis respiratoria y también se presenta insuficiencia respiratoria. En este cuadrito vamos a observar desórdenes clínicos asociados con el desarrollo del distrés respiratorio agudo. Tenemos desórdenes directos pulmonares e indirectos extrapulmonares. Entre los directos pulmonares, los más comunes, vamos a tener neumonía y la neumonía aspirativa. Menos frecuentes, injuria por inhalación, contusión pulmonar, embolia grasa, casi ahogamiento o injuria por reperfusión. En los indirectos frecuentes tenemos sepsis, trauma severo con hipotensión prolongada o múltiples fracturas, transfusiones múltiples. Y los menos frecuentes, pancreatitis aguda, paciente con un bypass cardiopulmonar, sobredosis a drogas, un CID, sea el síndrome intravascular
diseminado, coagulación intravascular diseminada, quemaduras y TEC. Entonces, miren, estos son desórdenes clínicos asociados al distrés respiratorio. Aquí podemos observar una radiografía, ¿no?, de un paciente con un distrés respiratorio agudo o un pulmón de Danan o un pulmón blanco también, como le digo. Cuando se ve la radiografía uno lo ve blanco, como que tuviera halos blanquecinos, membranas hialinas, ¿no? Hay un infiltrado micronodular, si ustedes pueden observar, bilateral. Básicamente la alteración, en la permeabilidad capilar. En esta otra placa también pueden observar aquí la alteración, ¿no?, de la ventilación perfusión, que se observa mejor en una tomografía de tórax. Se van organizando estos focos, los micro radiopacidades, se van organizando. Estamos acá, podríamos decir, en la fase exudativa, se van organizando a la fase proliferativa y luego de fibrosis. ¿Cómo va a ser el manejo en el distrés respiratorio agudo, ¿no? Que manejar el factor asociado, es decir, como ya les había mencionado, está asociado a otras patologías, ¿no? No hay medidas específicas para corregir la normal permeabilidad o la reacción inflamatoria existente. Se emplean medidas de soporte para mantener las funciones fisiológicas celulares. Tenemos que controlar también los fluidos, control de diuresis, y o restricción hídrica, mejorarían la función pulmonar y pronóstico, ¿no? Sobre todo en los primeros 3 a 4 días. O sea, el manejo es integral, dado que la falla es multisistémica, ¿no? Se afectan todos los órganos. Dar inotrópicos, si es posible, y secundariamente fluidos, salvo hipovolemia clínicamente evidente. Reposicionamiento del paciente para mejorar la oxigenación. O sea, uno pone al paciente toda vez en posición prona, ¿no? Posición prona solo si se está familiarizado con su uso. Corticoides, no en fase temprana, podría considerarse para la fase tardía. En cuanto a ventilación mecánica, las metas que se tienen en caso de distrés respiratorio agudo es mantener aceptable el intercambio gaseoso y minimizar efectos adversos asociados a su uso. Las recomendaciones en esta patología: usar ventilación mecánica o soporte mecánico ventilatorio, ¿no? Ventilación mecánica ciclada por volumen inicialmente. Ustedes saben que los ventiladores son a volumen y a presión, ¿no? Los ventiladores respiratorios. Entonces, en este caso, se recomienda un ventilador mecánico por volumen inicialmente en modo asistido controlado. ¿Qué fracción inspirada de oxígeno le vamos a poner? Inicialmente al 100%, con un volumen tidal menor de 8 mililitros por kilo, ¿no?, y un PIB, o sea, presión positiva al final de la expiración igual a 0, posteriormente aumentar de 3 a 5 centímetros de agua y un máximo de 15 centímetros de agua. ¿Para qué ponemos el PIB en los casos de ventilación mecánica, soporte mecánico ventilatorio? Para evitar el colapso pulmonar, ¿no? Tiene igual similitud, por ejemplo, en los suspiros que tenemos. Porque suspira uno, es como un kit que tiene para evitar que haya colapso alveolar. En este caso, el ventilador, hay que ponerle un PIB al inicio 0 y posteriormente ir aumentando hasta un máximo de 15 centímetros de agua. La saturación de oxígeno, mantenerla en más de 90%. El flujo total, 60 litros por minuto. Prevenir complicaciones por presión alveolar elevada.
y elevadas concentraciones de oxígeno, es decir, mayor a 60%. Aquí podemos observar un paciente portador de un distrés respiratorio del adulto está conectado a un ventilador, ¿no? Probablemente tenga fractura, también está acá inmovilizado, ¿no? Y también se puede adoptar la posición prona para mejorar la ventilación por fusión, siempre y cuando uno tenga manejo o conozca su uso, ¿no? Esta es una de las posiciones que se usaron con mayor frecuencia, por ejemplo, en el caso del COVID, para mejorar la ventilación, la perfusión y la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, este es un resumen de lo que es el distrés respiratorio agudo, pulmón de Danan o pulmón blanco, donde básicamente va a haber una alteración en la permeabilidad capilar y, e inflamación asociada a otras patologías. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Hola. Al menos un resumen para que tengan idea qué es un distrés respiratorio del adulto o qué es un pulmón de Danan, ¿no? Pulmón blanco, pulmón de Danan, como ya les había mencionado, tiene varias denominaciones y básicamente por esa alteración de la permeabilidad es que el pulmón se va poniendo rígido, duro y oscuro, ¿no? Las denominaciones son síndrome de estrés respiratorio agudo, pulmón de Danan-Lang, pulmón de transfusión, pulmón de choque, pulmón húmedo traumático. Bien, si no tienen ninguna pregunta, les agradezco su atención y tengan ustedes buenas tardes. Aquí ya damos por concluidas ya las 3 mesas redondas que nos tocaba compartir. Muchas gracias.